Oye, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez cómo es que el cerebro coge la luz y el sonido y, bueno, lo convierte en la realidad que vivimos cada día? Hoy vamos a darle un buen repaso a las tres grandes teorías que intentan explicar esto de la percepción. Es un resumen que viene genial para tener las ideas claras, ya sea por curiosidad o de cara a un examen. Vamos a ver el enfoque computacional, el corporizado y el cultural. Venga, al lío. Y todo empieza, en realidad, con una pregunta que lleva más de un siglo dando vueltas en la psicología. ¿Lo que vemos es una copia exacta de lo que hay ahí fuera o es más bien algo que nuestra mente construye? O sea, ¿somos una cámara de fotos o más bien un artista que interpreta? Ese es el gran enigma de la percepción. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Primero, planteamos bien el problema. Luego, nos metemos de lleno con las tres grandes respuestas. La idea del cerebro como un ordenador, la del cuerpo como un explorador y, finalmente, la de la mente como un producto de la cultura. Y al final, claro, intentaremos ver cómo encaja todo esto. Venga, empezamos con el enigma de la percepción, del mundo a la mente. Para meternos en faena y entender de qué va todo esto, hay un par de conceptos clave que tenemos que tener clarísimos. A ver, fijaos en esto, que es la clave de todo. Imaginaos un árbol ahí fuera. Ese árbol, el objeto físico, es lo que llamamos estímulo distal. Pero claro, el árbol entero no entra en nuestro ojo. Lo que llega a nuestra retina es una imagen pequeñita, invertida y en dos dimensiones. A eso lo llamamos estímulo proximal. Y aquí está el meollo de la cuestión, el gran misterio. ¿Cómo narices hace el cerebro para coger esa información proximal, que es pobre, plana, ambigua, y convertirla en la percepción que tenemos de un árbol real, tridimensional y estable? Esa es la pregunta del millón. Bueno, pues vamos con la primera gran respuesta a ese misterio, el enfoque del cerebro computacional. La idea aquí, en pocas palabras, es que la percepción es indirecta. O sea, que el cerebro no ve el mundo tal cual. Más bien, lo que hace es reconstruirlo. Es como si recibiera datos sensoriales que son bastante pobres e incompletos y tuviera que procesarlos, como un ordenador, para lanzar una hipótesis, una especie de conjetura sobre qué es lo que hay ahí fuera. Y para hacer esa reconstrucción, el cerebro funciona, por así decirlo, en dos direcciones a la vez. Por un lado tenemos el procesamiento bottom-up, de abajo arriba. Esto es básicamente la información que entra por los sentidos, los datos brutos. Pero a la vez, y esto es crucial, está el procesamiento top-down, de arriba abajo. Y aquí es donde entran en juego nuestros conocimientos, nuestras expectativas, lo que ya sabemos del mundo. Todo eso influye en cómo interpretamos los datos que nos llegan. Al final es que muchas veces vemos lo que esperamos ver. Ojo, que esta idea no es de ayer. Ya en el siglo XIX, un genio llamado Hermann von Helmholtz dijo que percibir es un acto de inferencia inconsciente. ¿Qué significa esto? Pues que nuestro cerebro, sin que nos enteremos, está todo el rato haciendo cálculos, haciendo como pequeñas apuestas lógicas para adivinar cuál es la causa más probable de lo que están captando los sentidos. O sea que no es un proceso pasivo de leer el mundo, es una resolución de problemas constante. Claro, para que este ordenador cerebral funcione, hacen falta dos transformaciones, dos pasos clave. El primero es la transducción sensorial. Es bastante fácil de entender. Se trata de convertir la energía del mundo, como la luz o el sonido, al idioma que habla el cerebro, que son los impulsos eléctricos. Pero luego viene un segundo paso, que es fundamental para este enfoque, la transducción funcional. Aquí, esas señales eléctricas se convierten en algo más, se convierten en símbolos, en representaciones abstractas que el cerebro ya puede manejar, como si fueran, datos en un software. Pero claro, pensemos una cosa. El mundo nos bombardea constantemente con una cantidad de información brutal. Es que ni el superordenador más potente podría procesarlo todo a la vez. Por eso el cerebro necesita un gestor de recursos, un sistema que decida a qué le presta atención y a qué no, porque sus recursos son limitados. Y ese sistema de gestión, ese mecanismo de control, es lo que llamamos atención. Y justo aquí entra en juego la teoría de Michael Posner, que es súper influyente. Lo que él vino a decir es que la atención no es una cosa única, no es como un foco de luz que movemos y ya está, no. Es un conjunto de redes, de sistemas neuronales que están repartidos por el cerebro. Cada red tiene su función específica, pero todas trabajan juntas, perfectamente coordinadas. Posner hablaba de tres redes principales. La posterior, que se encarga del dónde, de orientarnos en el espacio, de enganchar y desenganchar nuestra atención de un sitio a otro. Luego está la anterior, que se ocupa del qué, de reconocer qué es ese objeto al que estamos atendiendo. Y por último, la red de vigilancia, que es la que nos mantiene alerta, preparados por si aparece algo importante. Estas tres redes, juntas, vendrían a ser como el sistema operativo que gestiona todo el procesador central de nuestro cerebro. Muy bien, dejamos atrás el cerebro ordenador y damos un giro de 180 grados para ver el segundo enfoque. Es una respuesta, la verdad, bastante radical a todo lo anterior. Es el cognitivismo corporizado, con J. Jay Gibson como figura clave.
Y lo primero que hace es tirar a la basura la metáfora del ordenador. Su propuesta es que la información no hay que procesarla ni inferirla, porque ya está ahí fuera, en el mundo, disponible. Solo hace falta un organismo activo que la sepa recoger. Y aquí está la clave de todo. Para Gibson, no es que primero percibimos algo y luego decidimos cómo actuar. No, la percepción y la acción son la misma cosa. Percibimos al actuar. El movimiento de nuestro cuerpo genera la información que necesitamos del entorno. Es un bucle, un círculo inseparable. Al movernos, revelamos el mundo, y el mundo guía nuestro movimiento. Esta idea nos lleva de cabeza a uno de los conceptos más potentes y, la verdad, más chulos de la psicología: las affordances. Es una palabra que inventó Gibson y que es difícil de traducir, pero la idea es sencilla. Significa algo así como oportunidades para la acción. Lo que percibimos en el mundo no son sus propiedades físicas en abstracto, como la forma o el peso. Lo que percibimos es lo que el mundo nos ofrece hacer. No vemos una taza como un cilindro de cerámica, vemos su agarrabilidad, vemos algo de lo que se puede beber. Y esto se ve clarísimo, por ejemplo en la percepción áptica, que es la que une el tacto y el movimiento. Cuando cogemos una taza, no estamos sintiendo primero la textura, luego la temperatura, y luego nuestro cerebro calcula que se puede agarrar. No, sentimos directamente su agarrabilidad. Es una cualidad que surge de la relación entre la forma de la taza y la forma y capacidad de nuestra mano. Por eso, para esta teoría, la percepción no es una representación en la cabeza, es una relación con el mundo. Y esto nos lleva a otra idea alucinante. El mundo se percibe a la escala de nuestro cuerpo. No lo medimos en metros o en kilos, sino en función de lo que podemos hacer. El ejemplo clásico es el de la colina. Si llevamos una mochila muy pesada, la colina no solo nos parece más empinada, es que para nuestro sistema perceptivo es más empinada, porque el esfuerzo que requiere subirla, la acción que nos ofrece, ha cambiado radicalmente. Y con esto llegamos a la tercera y última gran perspectiva. Si ya teníamos el cerebro y el cuerpo, ahora le añadimos una nueva capa de complejidad: la cultura. Este es el enfoque de la psicología cultural neo-vygotskiana. Y lo que nos dice, básicamente, es que nuestra forma de percibir el mundo no solo depende de nuestro hardware cerebral o de nuestro cuerpo, sino que está moldeada, y mucho, por el lenguaje que hablamos, las herramientas que usamos y las costumbres de nuestra sociedad. La prueba más fuerte para esta teoría viene de una investigación que es sencillamente fascinante. Nos vamos a los años 30. Un psicólogo llamado Alexander Luria viaja a pueblos muy remotos de Uzbekistán. ¿Y qué estaba pasando allí? Pues que la Unión Soviética estaba metiendo con calzador reformas enormes. Colectivización, escuelas para todo el mundo. Luria, que era muy listo, vio ahí una oportunidad de oro, un auténtico experimento natural para ver cómo un cambio cultural tan bestia podía cambiar la forma de pensar y de percibir de la gente. Y una de las herramientas que usó fueron las típicas ilusiones ópticas geométricas. En aquella época, la mayoría de los psicólogos, sobre todo los de la Gestalt, pensaban que estas ilusiones eran universales, que todo el mundo las veía igual porque nuestro cerebro está cableado de una determinada manera. Pero Luria se hizo la gran pregunta: ¿y si no es así? ¿Y si la cultura tiene algo que decir aquí? La pregunta, en el fondo, era muy directa. Una persona de un pueblo, que no ha ido nunca a la escuela y vive en un entorno rural, ¿va a caer en estas ilusiones de la misma forma que alguien que ha recibido una educación, que ha aprendido geometría, que está acostumbrado a ver ángulos rectos por todas partes? Pues los resultados fueron espectaculares. Resultó que los campesinos que no habían ido a la escuela eran mucho menos propensos a ver las ilusiones. Sencillamente no caían en la trampa. ¿Por qué? Porque su sistema visual no estaba entrenado para interpretar automáticamente unas líneas dibujadas en un papel como si fueran las esquinas de un edificio o un espacio tridimensional. Lo que Luria concluyó es que la educación, las herramientas culturales, habían semantizado la percepción de los otros. Es decir, la habían llenado de un significado cultural que antes no tenía. Vale, pues ya hemos visto las tres grandes miradas. Y ahora, claro, la pregunta es: ¿qué hacemos con todo esto? Porque parecen ideas que se contradicen. Pero quizá la forma más inteligente de verlo no es pensar cuál tiene razón, sino entender que a lo mejor no son enemigas. A lo mejor cada una está iluminando una parte distinta de un proceso que es, desde luego, increíblemente complejo. Vamos a ponerlo todo junto para que quede súper claro. Tenemos por un lado el enfoque computacional. La percepción es indirecta, es un cálculo que hace el cerebro, que funciona como un ordenador. Luego, el enfoque corporizado. La percepción es directa, es la sintonía que se crea entre nuestro cuerpo, que se mueve, y el entorno. Y por último, el enfoque cultural. La percepción es semántica, está teñida por el significado que le dan nuestra lengua y nuestra cultura. Tres metáforas, en resumen: el cerebro como ordenador, el cuerpo como explorador y la mente como una lente cultural. Entonces, al final la pregunta no es tanto ¿con qué percibimos? ¿Con el cerebro? ¿Con el cuerpo? ¿O con la cultura?
La pregunta de verdad, la interesante, es ¿cómo demonios interactúan estas tres cosas? ¿Cómo es esa danza constante entre los cálculos del cerebro, las acciones del cuerpo y los significados de la cultura para crear momento a momento esta experiencia tan sólida, tan coherente que llamamos realidad? Esa, yo creo, es la verdadera frontera que queda por explorar en el estudio de la percepción.